Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos pues la presencia de el licenciado Ricardo Oms Quiroga. Él es consultor en marketing político, veracruzano, para más orgullo de sus paisanos, de quienes somos sus paisanos. Él es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, tiene además estudios de posgrado en la Universidad de Navarra, en España. Es autor nada menos que de 25 libros. Pues él, entre otras actividades, es presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación y es editorialista del periódico Universal, versión digital y versión impresa. Es un honor tenerte a ti, Ricardo. Gracias, Pablo. En esta mañana. Gracias por haber aceptado la invitación a venir a platicar con nosotros. Lo habíamos comentado la vez que lo hicimos, que comentamos en este programa hace varios meses la situación del país, la situación sobre todo política, y habíamos convenido, si tú lo recuerdas, que después de las elecciones platicaríamos para ver en tu... pues desde tu punto de vista, ¿qué es lo que había pasado? ¿Qué fenómenos se habían dado? ¿Cómo había reaccionado el electorado? Creo que es importante hacer un análisis para ver qué aciertos hubo, qué errores se cometieron, por qué llega Morena con carro completo, etcétera. Yo estoy seguro que son temas de mucho interés, porque inclusive para quienes no les gusta la política, pues tendrán que tener información, recabar información para saber qué puede pasar en los próximos años. Y de esa manera planear los negocios, el crecimiento de los negocios, las inversiones y sobre todo qué se puede hacer para poder salir adelante en un escenario totalmente diferente al que un grupo importante de la población se había planteado antes de las elecciones. Entonces, gracias y entramos en materia. ¿Te parece? Con gusto. Muy bien. A ver, entendemos que los resultados de la elección fueron para algún sector de la población, ya eran algo esperado, pero para otros fue una sorpresa. Sobre todo fue una sorpresa en la forma que gana Morena, porque prácticamente arrasa. Alguien decía que era como un tsunami, pero otro político por ahí lo corrigió, dice, no, nos cayó una bomba atómica. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales pues se fueron a un lugar muy lejano en relación con la posición que obtuvo en cuanto a número de votos Andrés Manuel López Obrador. Para que tengamos una idea, el número de votos que obtuvo Andrés Manuel duplicó el de los votos de Anaya y prácticamente triplicó la votación que obtuvo José Antonio Meade. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿A qué se debió este fenómeno? ¿Por qué gana Morena de manera arrolladora? Yo creo que hay que considerar dos factores que son fundamentales. Uno es la conformación socioeconómica de este país, y las cifras son muy reveladoras. Consideremos que en todos estos análisis que hace el INEGI con sus censos, y que usamos todos los que nos dedicamos en algún momento a hacer estudios de opinión pública para poder buscar la muestra representativa y todo esto, bueno, pues la clase socioeconómica denominada baja, donde está todo ese segmento de la población totalmente vulnerable, todas estas personas que no tienen un trabajo fijo, que viven en pobreza extrema, migrantes, toda la gente que no tiene una seguridad de nada, conforman el 35% de la población. Y después si nos vamos, y son cifras del INEGI, y si nos vamos al sector de arriba, que se le denomina la clase baja-alta, que son personas cuyo tope es el salario mínimo, estamos hablando de 2.800 pesos al mes, ¿no? Pues esos son el 25%, y si sumamos los dos ya nos dan 60%. 60% de la población tiene como tope el salario mínimo. ¿Qué podríamos esperar
en esta época de las redes sociales, en esta época en que las redes sociales han empoderado al ciudadano, en que nos han permitido unirnos en tiempo real, ¿sí? En que ha cambiado el sistema, en que el sistema tradicional se ha vuelto vulnerable y sumamente vulnerable. En esto es entendible que todo este segmento, pues simplemente por una razón de identidad, pues esté cerca de Andrés Manuel. O sea, es de esperarse. Y luego viene el otro aspecto, que no sucedió en las dos campañas anteriores. La gente terminó perdiéndole el miedo. Ese sector que anteriormente tenía pues sus resquemores con Andrés Manuel, y yo creo que viendo todo esto que ha salido de corrupción, este enojo social que hay en México, un hartazgo en cuanto al sistema político en lo general, pues es evidente que esto generó que de un modo o de otro se le perdiera el miedo, se empezara a ver el lado bueno a Andrés Manuel, y que además Andrés Manuel no deja de ser un político muy profesional, quizá de los que más experimentados que haya políticamente. Lleva 18 años haciendo campaña. Y es evidente que identificó sus fortalezas y sus debilidades y ya no repitió en esta campaña los errores de las anteriores. Aprendió. Inclusive moderó su discurso, lo suavizó. Moderó Totalmente, fue más incluyente, yo diría. Fue más incluyente y se sentó a negociar de la forma correcta con sectores que no le eran favorables y le perdieron el miedo y dijeron, pues bueno, pues no pasa nada con darle la oportunidad. Y esto nos lleva entonces a entender que cuando todas estas variables se juntan, y además también dio a conocer un gabinete muy bien preparado, o sea, hay que reconocerlo, gente que inspira confianza, que en la Secretaría de Gobernación una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación jubilada, pues nos dio un mensaje de que la ley va a estar por encima. O sea, ella le tocó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigilar que la ley se cumpliera, ¿sí? O sea, es un mensaje muy bien planteado, que en Hacienda estuviera alguien reconocido de muy bajo perfil, sí, pero muy reconocido en sectores financieros y siempre alguien que daba esos mensajes que siempre ha dado el sistema mexicano de coherencia y de control en la economía. Pues es evidente que le ayudó también el nuevo secretario de Hacienda, el que será el secretario de Hacienda, Ursúa. Y si vemos a un Esteban Moctezuma Barragán en la SEP, quien fuera secretario de Gobernación de Zedillo, y empezamos a ver un gabinete bien armado. Todo esto ayudó. Por un lado, que la pobreza y el resentimiento de la gente que no tiene, pues vio en él que sus expectativas se podrían cumplir y salir de la pobreza, ¿no? Hay un fenómeno que se dio que a mí me causó mucha extrañeza, porque inclusive profesionistas que tienen un grado de cultura, obviamente, y un grado de preparación superior al promedio, pues también hubo algunos que manifestaron públicamente. Yo tengo amigos, por ejemplo, que manifestaron públicamente en las redes del grupo su decisión de apoyarlo. No obstante que, bueno, pues para un sector importante, las propuestas que él planteó, me refiero a las de Andrés Manuel López Obrador, pues rayaban en el populismo y en el riesgo de un regreso a la época de los 70s. En la época de Echeverría, cuando todo era regalar cosas, era pues el dispendio en ánimo de tener recursos para poder cubrir todos los regalos que ofrecían dar, etcétera. Y quienes recordamos esa época tan terrible que hubo en México, que nos condujo a devaluaciones, a una inflación desbocada, etcétera, bueno, había un sector que tenía, o inclusive tiene todavía ciertos temores, pero otro de profesionistas
con un cierto grado de preparación, que veían la llegada de López Obrador como una esperanza para el país. Yo casi te podría decir también que había todos los grados de emotivos por medio. Era tan fuerte el rechazo a lo que ya hemos visto hoy, todo lo que se ha exhibido de corrupción, que simplemente por el voto de castigo y voltear a ver quién es el que podría frenar eso, pues a lo mejor no es porque le fueran de forma natural afines con entusiasmo, pero era donde estaba la canalización del voto, el voto que podría salir adelante. Y la segunda cosa que dices, Paco, la realidad es que todo lo que vimos fueron promesas populistas. O sea, de todos los candidatos, excepto el Bronco, que fue el único que con su mentalidad regiomontana dijo, hay que parar con eso, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Bueno, con excepción tal vez de cortar las manos, pero las propuestas del Bronco sonaban sensatas. Decía, hay que ayudar al que trabaja, al que no hay que ponerlo a trabajar. ¿Cómo vamos a regalar dinero si para regalar dinero a uno se lo tengo que quitar a otros? Pero es que lo que estamos viendo entonces, que el sistema político mexicano se volvió populista, independientemente del partido. Parecía que sí competían a ver quién daba más, a ver quién prometía más. Y aquí creo que nos debe llevar esto, más que analizar lo que sucedió, es qué es lo que viene. Sobre todo. Eso es lo que debiera ser. Porque la elección ya pasó. Ahora viene la realidad. Reflexión, o sea, viene la realidad. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y yo veo ahí cosas muy preocupantes. A mí, si te parece bien, para ir interactuando e ir de alguna manera tratando de hilvanar pues un tejido que nos permita visualizar, como tú dices, lo que va a suceder. A mí me preocupa que muchos de los que están en el equipo han estado en el sistema, algunos con buenos resultados, otros con resultados regulares, pero otros son verdaderamente impresentables. Y simplemente por el hecho de estar ahora en un nuevo partido, en un nuevo equipo, con quien ha ganado las elecciones, pues da la impresión que como que ya se santificaron, cuando los usos y costumbres que han manejado en su carrera política, pues en lugar de tenerlos en un cargo importante dentro del nuevo gabinete o un cargo de elección popular que arrasó Morena, inclusive llevando a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a personas que a lo mejor pues estuvieron hasta sujetas a un proceso. Así fue. Un proceso penal, claro. Y ahora van a tener fuero. Entonces, ese tipo de cosas como que descontrolan un poco la opinión del ciudadano, porque dicen, este señor viene con una promesa muy en firme de cambiar, pero para poder cambiar está dándoles la oportunidad de colaborar con él a actores que en ocasiones anteriores tuvieron un desempeño bastante criticable, inclusive rayando en algunos casos en la comisión de delitos. ¿Qué opinas? Yo creo que estamos viendo un fenómeno muy lógico, muy humano, porque con todo lo que dices, primero, esto no ha permeado, esta reflexión está solamente en este segmento ilustrado, por llamarle así, de ciudadanía. El resto de la población ni los identifica, ni les dice nada. Y dos, como todo fenómeno de este tipo, ahorita es la luna de miel, es todo lo que haga aún que no debieran estar de acuerdo la gente, se lo perdona. O sea, ahorita se le va a perdonar todo en este proceso. Esa tolerancia de parte de la ciudadanía, aún para aquellas promesas de campaña que no pueda cumplir por cuestiones de presupuesto o porque realmente eran solo propuestas, no había tal vez en algunos casos la intención de llevarlas a cabo, porque producirían seguramente un efecto contraproducente o contradictorio a lo que se está ofreciendo. ¿Qué tiempo crees que pueda durar esta tolerancia por parte del electorado? Yo creo que así como una luna de miel.
Unos 6 meses, después de que llegan, de que tomen el cargo y de que la gente empiece a ver primero con paciencia, y cuando a los 6 meses se vea que no todo lo que se prometió, porque es más, no tiene más que unos días que ganó la elección, y ya hubo declaraciones de secretarios de Estado diciendo que varias de las promesas son incumplibles. Bueno, varios de los que van a ser secretarios de Estado, nuevos. Digo para aclarar, claro, de los que van a entrar al gabinete, están en el gabinete, en el gabinete que tomará posesión, ya se deslindaron de varias promesas de campaña. Y esto para mí tiene dos vertientes. La positiva, pues me habla de un presidente que, contrario a lo que la gente suponía, es un hombre que sí está escuchando, que se involucra y en lugar de seguir adelante en un camino suicida, ¿sí?, está dando la vuelta y diciendo, bueno, siempre no, pero se vale, yo creo que es... Decía Catón en uno de sus artículos, yo espero que todos los candidatos, refiriéndose al PAN, al del candidato del PAN, al del PRI y al candidato independiente, yo espero que todos cumplan sus promesas. Pero en el caso de Morena, yo espero que no cumpla sus promesas, porque muchas de ellas, si las lleva a cabo, acabarían perjudicando al país. Pues es lo que estamos viendo, o sea, a final de cuentas, el nuevo presidente, el próximo presidente, es un hombre del sistema, o sea, aunque él siempre se ha deslindado, pero siempre hay de sistema a sistema, o sea, hay matices, pero ¿no? Es el mismo. Pero es parte del diferente sistema. Color, pero el así mismo es, ya ha gobernado, personaje. ya sabe lo que es esto, o sea, él gobernó la Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes del mundo, o sea, más grande que muchos países de Centroamérica, ni se diga, sí, hasta de Europa. Sí. Algunos países son más pequeños que la Ciudad de México en población. Entonces, esto nos habla de un hombre, pues que sí sabe, y dos, que está escuchando la parte técnica de su gabinete. Ese para mí sería la parte de los técnicos, porque hay otra parte de los rudos que ojalá no la escuchen. No, vamos a ir a una pausa, sí, regresamos en un momento más. Regresa a Liverpool la muestra internacional de la belleza. Luce más hermosa que nunca con el consejo de nuestros expertos. Además, llévate de regalo un neceser comprando 3,800 pesos con tarjetas Liverpool o 4,100 con cualquier otra forma de pago en perfumería y cosméticos. Del 2 al 15 de julio, consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida. El INE te está esperando. Ya puedes ir al módulo de atención ciudadana que prefieras a realizar cualquier trámite de tu credencial para votar, sacarla por primera vez, actualizar tu domicilio o datos, renovarla si va a perder vigencia muy pronto o solicitar una reposición. Consulta ubicación, horarios y documentos necesarios en INE.mx al 01800 433 2000 o a través de redes sociales. Porque México nos importa, estamos listos para actualizar nuestra credencial para votar. INE. Fiesta Americana Veracruz presenta la gran final del Mundial Rusia 2018. Este próximo domingo a las 9 horas, en pantallas gigantes, desayuna con nosotros en nuestro único brunch dominical. Disfruta todos los antojitos veracruzanos y con el mejor servicio, solo en Fiesta Americana Veracruz. Informes y reservaciones 989-8989. La información del gobierno. Abierto. Tus datos personales. Cerrado. Los presupuestos públicos. Abierto. Lo que compartes con empresas. Cerrado. Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos. Ya que tu información personal esté protegida. Cerrado. Llama a Telinai 01800-835-4324 o entra a plataforma de transparencia.org.mx. Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI. Mi perro Firulais es bilingüe. Escucha. ¡Miau! Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2. Alimento y accesorios para mascotas al 3x2. Ofertas de verdad solo en Julio Regalado, en Soriana y Mega Soriana. Hasta julio 19. Aplican restricciones.
tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás, nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089. CONAPO. Bienvenidos al crucero del conocimiento interamericano. Durante 4 semanas aprenderás inglés, francés, matemáticas, computación y ajedrez. Exploraremos lugares históricos y nos divertiremos en el cine y la alberca. Inscríbete al 932-9916 o en el Facebook Interamericano 1972. Iniciamos el 16 de julio. Interamericano. Solo este 13, 14 y 15 de julio. Aprovecha la barata de verano de Fábricas de Francia con hasta 50 más 20% de descuento adicional en ropa y tenis deportivos para toda la familia. Consulta restricciones en piso de venta. Fábricas de Francia. ¡Qué gusto verte! México en la historia. David Alfaro Siqueiros. Nacido en 1896, el año en que en Atenas se encendió la primera llama olímpica, David Alfaro Siqueiros es sin duda el muralista más aguerrido y comprometido políticamente del muralismo mexicano. Con tan solo 16 años, Siqueiros se enlistó en el ejército constitucionalista, lo que lo llevó a conocer de frente cómo vive el campesino, el obrero y los indígenas que más tarde quedarán inmortalizados en su obra pictórica. Después de una estancia en Europa, en 1922, Siqueiros regresó a México invitado por el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, para pintar un mural con la finalidad de educar a las masas a través del arte público. Toda la obra de Siqueiros, óleos, murales, litografías, así como sus escritos, conllevan un tema político con la idea de inspirar a las clases bajas. En 1923 pintó su famoso y colosal mural Entierro de un trabajador, en el hueco de la escalera del colegio de San Ildefonso. Fervoroso militante del Partido Comunista, Siqueiros es acusado de disolución social, por lo que se le encarcela en Lecumberri por 1 año. En 1932, junto con Diego Rivera, organizó el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios. 4 años más tarde se va a Nueva York, donde funda la Escuela Experimental Siqueiros, de donde emerge su mejor alumno, el pintor Jackson Pollock. De ahí Siqueiros se va a España, donde se alista como voluntario para pelear en la Guerra Civil hasta 1939. De regreso a México en 1940, Siqueiros junto con un grupo de 20 hombres intentan asesinar a León Trotsky. Tras el fallido intento se tuvo que exiliar en Cuba. Sus obras se exhiben en lugares emblemáticos de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Poliforum Cultural Siqueiros, entre otros. Siqueiros murió en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 77 años. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres, en la Ciudad de México. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el licenciado Ricardo Oms Quiroga, quien es consultor en marketing político. Y estamos comentando con él, pues, qué interpretación le da a los resultados de la elección. ¿Seguimos, Ricardo? Sí, yo aquí lo que veo que debiera ser un punto de reflexión ya hoy es ¿qué tanto la democracia que tenemos es buena, es éticamente, vamos a decir, deseable? Porque lo que me queda, el sabor de boca que me deja, qué bueno que el presidente, bueno, el próximo presidente, porque todavía apenas es el candidato ganador,
sí, de la elección, pero el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, esté analizando ahora ya desde el punto de vista técnico lo que sí puede cumplir y lo que no puede cumplir. Pero esto, la reflexión que me lleva es, realmente la democracia, el estilo de democracia que tenemos, es éticamente aceptable, y yo diría que no, porque lo vimos en la campaña y lo hemos visto en todas las campañas y en todo el mundo. La democracia, como hoy se está manejando a partir del marketing político, está sustentada en mentiras, en mentirle al electorado para ganar el voto y después desentenderse. Y cuando algo tiene ese origen, como origen la mentira, definitivamente nada puede progresar éticamente para buscar un mejor país, no puede sustentarse ahí el derecho, las leyes, la Constitución, cuando necesitas mentir para llegar. Ahí me lo pensaba hace un rato. Esto lo veo como la imagen esta despreciable del macho, ¿no? Que a la doncella le habla al oído y le dice lo que quiere escuchar, ¿sí? Al principio. Pero ya después, cuando cae ella en sus redes, pues sale el verdadero yo y puede ser terrible y todo lo opuesto de lo que prometió. Y esto creo que nos debe llevar a esta reflexión, ¿no? O sea, no es el modelo, un modelo confiable, porque para llegar hay que mentir. ¿Qué cosas, según el recuento que tú ya has hecho, consideras que ya implicaron un cambio de lo que ofreció antes de la campaña con lo que ahora su equipo sale a declarar después de haber ganado las elecciones? Por ahí anda incluso circulando en redes sociales un video de un analista que se puso a hacer el recuento. Primero, pues lo de la gasolina. Hablaba de 10 puntos. De entrada, el precio de la gasolina. Habían ofrecido que los combustibles bajarían, ya se dieron cuenta que no puede hacerse. No puede hacerse porque no hay forma económicamente había que subsidiarlo viable. Y para subsidiar había que sacarle dinero al pueblo, vía impuestos para subsidiar la gasolina, saldría lo mismo. Sí, eso que si iban a sacar al ejército de las calles pues tampoco es viable, por lo menos ya lo dijo la nueva ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues que definitivamente por lo menos 3 años, y mientras no se profesionalicen a las policías, y profesionalizar no es capacitación, es cambiar hasta su forma, sus valores, es cambiar su visión ética de su responsabilidad ante la ciudadanía y todo esto, y eso yo lo veo, ni siquiera para esta generación, aunque los capaciten en escuelas de policía. Y esto nos debe llevar a reflexionar que cuando empiecen a entrar al tema también del aeropuerto, recordarás, la oposición al aeropuerto. Se lo quería llevar a Santa Lucía. A Santa Ahora Lucía. ya se dieron cuenta que es tan alta la inversión que han hecho ahí que sería un despilfarro dejarla. Y entonces ya reconoció que el aeropuerto va, y creo, no te lo puedo decir en este momento, pero creo que Temilla se está desistiendo de vender el avión presidencial. Porque además nadie se lo va a pagar, ni Obama se lo pagaría. Ni Obama se lo paga. Y además es un avión que se debe. A veces el regresar un avión de esta naturaleza, que es, yo creo que con un diseño o una adaptación especial para el servicio que va a dar, pues difícilmente hay mercado para ellos. Entonces, a veces el deshacerse de algo podría implicar mayores pérdidas que el conservarlo. También decía que iba a quitar el Estado Mayor Presidencial, ya se dio cuenta que es un absurdo. No se puede. Es un absurdo. El Estado Mayor Presidencial no solamente cuida al presidente, sino tiene que ver también con la logística de los eventos a que asiste, tiene que ver con la recepción y la seguridad de mandatarios de otros países que nos visitan. Tiene una labor muy compleja. Entonces, deshacerlo o desaparecerlo, pues sería un suicidio, y además pondría el riesgo a un presidente que finalmente pues
ocasionaría en caso de que algo le sucediera, ocasionaría al país un enorme problema de magnitudes insospechadas e incalculables. ¿Qué otro punto decía? Bueno, por ejemplo, había un embajador Vasconcelos que... lo cambió, lo mandó al Senado. Lo manda al Senado. Para meter a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Hablamos, fíjate, son de las incongruencias que se observan. Este señor Marcelo Ebrard era una persona que se fue del país a razón de los problemas que hubo con la línea 12, donde hubo, del metro, entre incompetencia, corrupción y malas decisiones, le costaron al país, yo creo que varios miles de millones de pesos. Se va de aquí, regresa y ya se volvió bueno por el solo hecho de entrar a Morena. Sí, yo pienso que ese es el efecto López Obrador, porque incluso hay que identificar bien, Morena como partido político, lógico, tiene registro de partido político, pero su operación es más una asociación política a favor de un gran líder, ¿sí?, que un partido con esta institucionalidad e independencia que tienen todos los demás, que los partidos están por encima de los líderes que llegan, ¿no?, al grado de que se pueden cambiar. Aquí difícilmente podríamos decir que cambiarían de líder moral, aunque puedan ponerle un presidente de partido, un secretario general, pero Morena pues se debe a un líder moral que se llama Andrés Manuel López Obrador, y mientras él viva, él será siempre la cabeza. Aquí viene una pregunta interesante. ¿No estaremos regresando al pasado, donde el presidencialismo, el presidente de la República es, además de presidente, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? Y hasta hace unos años, él era el líder del partido. Así es. Él era la cabeza del partido, era quien decidía en los partidos. Pero en este caso hay un problema adicional. De repente tiene mayoría en el Congreso, y esto pues implica que todas las canicas él las tiene. Si hace buen uso de ellas, qué bueno, vamos a avanzar como país, pero también puede llevar esto a un presidencialismo absoluto que avasalle a los demás poderes y de alguna forma empiece a tomar decisiones que no siempre sean buenas para el país. Sí, mira, ese tema es lo que publiqué hoy en el Universal. Se llama, el título de la nota es Concentración de Poder, en que hablo de eso. O sea, es un regreso al presidencialismo. Y evidentemente, bueno, pues también hay que reconocerlo. Andrés Manuel se lo ganó en una elección. No podemos cuestionarle que todo estuviera tan alineado a su favor. El contexto fue parte de su éxito, ¿no? Se habla también que hubo una alianza con el gobierno federal. Son de los rumores, una negociación donde pues acordaron ciertas cosas, no objetar su llegada a cambio de darle impunidad a algunos de los personajes se habló de eso, que claro, en el gobierno actual han sido señalados de corrupción. Vamos a ir a una pausa, regresamos para seguir platicando con el licenciado Ricardo Oms Quiroga. Participa para poder ganar uno de los 89 Mini Coopers convertibles 2019 en el sorteo electrónico de la gran barata de verano de Liverpool. Por cada 999 pesos de compra, obtén un folio electrónico o recibe el doble al pagar con crédito Liverpool. Del 21 de junio al 2 de agosto, consulta restricciones, permiso SEGOT 2018-0305 PS01. Liverpool es parte de mi vida. Mi nombre es Edgar Ramírez. Mi primer contacto con la cocaína fue a los 24 años. Y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar y estuve viviendo en la calle. Perdí libertad. También a mi familia le faltó el respeto. Y llegó un momento que me cerraron las puertas. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/Conadic.
Secretaría de Salud. Oye, ¿por qué metiste una vaca al sauna? Es que quería leche evaporada. Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo toda la leche evaporada Carnation al 3x2. Leche evaporada Carnation al 3x2. Ofertas de verdad solo en julio regalado, en Soriana y Mega Soriana. Hasta julio 15. Aplican restricciones. Queremos que continúes tus estudios. La Universidad Cristóbal Colón te ofrece becas de hasta un 70% si no quedaste en la UV o en otra universidad pública. Además, 50% de descuento en inscripción hasta el 16 de julio. No incluye medicina e ingeniería mecatrónica. Informes 923-2950 en Veracruz. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos 2 pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? ¡Ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono, está en el volante. SCT. Gobierno de la República. ¿Tienes entre 18 y 35 años? Facilidad de palabra. ¿Eres emprendedor y quieres incrementar tus ingresos? A ti te estamos buscando. Tú puedes formar parte de una gran empresa con oportunidad de crecimiento. Trae tu currículum a Plaza Boca, Avenida Adolfo Ruiz Cortines 2270, local 8A, Fraccionamiento Jardines de Virginia, en horario de oficina. Solo este 13, 14 y 15 de julio. Aprovecha la barata de verano de Fábricas de Francia con hasta 50 más 20% de descuento adicional en ropa y tenis deportivos para toda la familia. Consulta restricciones en piso de venta. Fábricas de Francia. ¡Qué gusto verte! Continuamos platicando con el licenciado Ricardo Oms Quiroga sobre el tema de las elecciones, las consecuencias, lo que le espera a México, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, en fin, su opinión como consultor en marketing político. Comentábamos hace un momento antes de ir a una pausa. Sí, yo creo que el modelo de gobierno va a terminar siendo presidencialista, de un modo o de otro. Por eso quizá el reto más importante a futuro, uno, creo que va a ser tratar de fortalecer las instituciones. Eso es lo que ya es una prioridad. No sé qué tanto el Congreso, que definitivamente va a estar siendo afín al presidente, vaya a aceptarlo, pero sería lo ideal, o sea, generar unas instituciones muy fuertes que estén por encima y con la capacidad de meter en orden incluso al presidente de la República, como sucede en todos los demás países. Sí, no estamos pidiendo nada no nuevo, estamos pidiendo, o nada extraño. Existe. En los países que realmente son demócratas. Bueno, lo acabamos de ver al presidente Rajoy de España, pues lo hicieron renunciar. Y él con mucha dignidad aceptó, ¿por qué? Porque las instituciones están por encima. Y lo mismo ha sucedido en Brasil, lo mismo ha sucedido en Guatemala, en Perú, Nos han puesto la muestra a nuestros... Sí, nos han puesto la muestra a otros países que no están tan lejos de nosotros, porque si decimos, es que lo hicieron en Suecia, pues bueno, sí, pues... la diferencia cultural la diferencia cultural que en Estados Unidos, bueno... Pero lo han hecho países muy cercanos a nosotros. Y eso quiere decir que sí se puede. Solamente aquí es donde estamos mal. Y el segundo tema, yo vuelvo a insistir, hay que repensar el modelo democrático electoral, porque propicia la generación de mentiras. Y antes, pues, por algo a Aristóteles no le gustaba la democracia. Eso está escrito. Aristóteles era enemigo de la democracia porque la misma razón decía que para ganar el poder había que mentir. Y entonces él ya lo decía, ¿hace cuántos años vivió Aristóteles? Fue antes de Cristo, más de 2000, y ya lo decía Aristóteles. Y aquí lo que debemos ver es algo muy importante. Antes de las redes sociales,
se podría mentir y no había ningún riesgo de inestabilidad social ni política. Era parte de la retórica del poder, pero hoy que la ciudadanía, a partir de las redes sociales, ha tomado el poder, se vuelve, ya no hablemos del aspecto moral y ético, se vuelve un riesgo total y absoluto que alguien llegue al poder y cambie las promesas de campaña y no las cumpla, y ya pudiera haber consecuencias. Entonces... Es muy importante lo que mencionas. Yo creo que hay que entrar en un ejercicio de reflexión para ver qué tiene de positivo nuestro sistema, y hay que continuarlo, hay que conservarlo, hay que mejorarlo y que hay que cambiar de manera radical. Efectivamente, los medios de comunicación, inclusive ahora, están pues de alguna manera más conectados con la verdad y se expresan con mayor libertad, porque de lo contrario las redes sociales acabarían rebasándolos más de lo que ya han hecho, y yo creo que se pondría en riesgo la sobrevivencia de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, por eso es la apertura que se tiene, lo cual es muy positivo, por eso es la diversidad de opiniones, de criterios que aceptan los medios impresos, inclusive las televisoras, las radiodifusoras, como una manera también de convertir antes la uniformidad existente por una pluralidad que es muy sana para el crecimiento democrático de este país. Hay un tema que yo quisiera que tratáramos, y es el siguiente: ¿qué va a pasar con los partidos? Porque los partidos, hay dos partidos que fueron los grandes perdedores, uno de ellos es Acción Nacional y otro es el Revolucionario Institucional. Hay otros que inclusive van a desaparecer porque no lograron tener el 5% que exige la ley de la votación, lo cual es bueno porque... 3%, ¿no? No sé si el 3 o el 5, parece que es el 5, pero bueno, si es el 3, ojalá fuera el 3 para estar en condiciones de quitarnos de tanto partido que no tienen una razón de existir más que la de hacer negocios. Han hecho de la política un negocio y bueno, han recibido millones y millones de pesos de nuestros impuestos cuando realmente su ideología y su plataforma no dice nada. No dice nada, están ahí para sumarse al mejor postor y de esa manera garantizar votos y sobrevivencia. Ojalá haya una poda y se quite a los partidos que no tienen nada que hacer. Pero concretamente, regresando al Partido Revolucionario y Acción Nacional, ¿qué crees tú que deban de hacer? Porque quedaron prácticamente dinamitados después de esta elección. Yo creo que el tema es mucho más de fondo, Paco. Consideremos que lo que generalmente dio durante 150 años identidad a los partidos era la parte ideológica. Era la parte ideológica que siempre estuvo sustentada en la lucha de clases, que es lo clásico cuando uno estudia ciencias políticas. O sea, la lucha de clases generó estas grandes visiones irreconciliables de la clase trabajadora en contra del capitalista. Pero yo diría que a partir de los años 50 del siglo pasado, todo este crecimiento organizacional en las empresas y la búsqueda de motivar al trabajador, pues llevó a generar una legislación incluso siempre que protege correctamente, porque eso está muy bien, al trabajador, y entonces dejó de existir este conflicto de clases y llegamos al concepto que podríamos denominar, que se llama, bueno, no recuerdo en este momento el concepto, pero que habla de que la búsqueda de la gente es a que incluso los trabajadores, pues que darles una mejor calidad educativa a sus hijos para que sus hijos lleguen a ser algún día también capitalistas, empresarios, grandes directivos. Entonces todo esto quitó el sustento de identidad a los partidos políticos. Hoy los partidos políticos son maquinarias electorales porque carecen
de esta visión y de esta misión ideológica que anteriormente les daba su fortaleza conceptual, ¿no? Entonces, ante esto, los partidos ya traen propuestas muy similares. Yo diría que iguales, están viendo Son las a ver qué mismas. propone uno para copiarle el otro y mejorarla. O ahora se han convertido en maquinarias electorales. Y al convertirse en maquinarias electorales, donde la única diferenciación es cuál es el detalle de... O el color. Pues el color, bueno, toda esta parte del marketing político, ¿no? La identidad del partido, pero que no es más que virtual, porque en el fondo todos son iguales. Todos son iguales. Tienen la misma tendencia, generalmente más cercana al centro, ¿ya? Y ahí es donde entonces tenemos que repensar qué es el PRI. Bueno, el PRI, recordarás, que nació de una forma inteligente por el mismo presidente Calles, que después de la revolución fue habiendo tantos caudillos que todavía no se acostumbraban que se había acabado la revolución y seguían queriendo tener control de sus regiones, pues agarró y les dijo, junto a todos, les dijo, vamos a hacer un partido y vamos a institucionalizar nuestras diferencias. Y entonces, ¿qué fue el PRI? Pues fue un sistema político que lo mismo había gente muy radical del lado de la izquierda, que militantes muy distinguidos, muy cercanos a la derecha o al centro. Entonces era todo un sistema, y eso fue lo que le ha permitido hasta hoy pues tener esta longevidad que ha tenido, y no dudo que se vaya incluso, no dudo que vaya así como el ave fénix a resurgir, a transformarse, porque a final de cuentas ya no existe esta condicionante que era la parte ideológica, ¿no? Entonces se va a reorientar un buen marketing, un buen branding, llamándolo desde el punto de vista de marketing, de cambiar la imagen del partido, de acercarse a la gente, de reconocer sus errores, de trabajar muy bien en el rol de oposición, de una oposición honorable y demás, pues va a resurgir tarde o temprano. Además que va a empezar un desgaste muy grande del partido Morena cuando empiece a hacer gobierno, porque ahorita es simplemente Andrés Manuel es el candidato ganador o el presidente electo, pero todavía no entra en funciones. Cuando se dé cuenta la gente que lo apoyó que muchas de las cosas que propuso no las va a poder cumplir, a lo mejor viene un desencanto y eso va a provocar otra vez una especie de balance con los demás partidos. Siempre se ha dicho que el poder desgasta. Claro. Y si te pones a ver por eso esta movilidad que existe cada X tiempo, es como si se diera la vuelta, ¿no? El que estaba muy fuerte entra, gobierna, se desgasta y viene la alternancia, de la que ya hemos hecho una virtud en los últimos 18 años. Además yo creo que, fíjate, una reflexión ya para ir a una pausa, una reflexión nada más. Me da la impresión que las elecciones federales, para presidente de la República obviamente estoy hablando, se hacen cada 6 años, porque en 6 años ya se le olvidó a la gente lo que el otro prometió y no cumplió. Entonces se está renovando la esperanza. Se renueva la esperanza. Y eso es una forma también de generar una dinámica y de generar, pues, la ilusión de que algún día llegaremos a la meta. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. La gran barata de verano de Liverpool te sienta bien. Ven y aprovecha hasta 36% de descuento en refrigeradores, lavadoras y aires acondicionados de una gran variedad de marcas. Válido del 20 de junio al 31 de julio. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Sabemos que mereces un camino más fácil. Por eso, con las nuevas reformas, juntos evitaremos la discriminación laboral hacia las mujeres. Si te pasa, denúncialo.
Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Tecnología y seguridad Subaru a tu alcance. Estrena una Forester, la subgalardonada por los organismos mundiales de seguridad. Su tracción en las 4 ruedas, 7 bolsas de aire y 5 años de garantía te darán la confianza que necesitas para recorrer tu camino. Acércate y consulta nuestros planes de financiamiento. Visítanos, Boulevard Ávila Camacho. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Tridente. El Apertura 2018 está a la vuelta de la esquina y los Tiburones Rojos necesitan de todo tu apoyo. Compra tu Tibu Pass en las taquillas del Pirata y puntos de venta autorizados. Recuerda que tienes hasta el 14 de julio para comprar tu Tibu Pass y vibrar en el Pirata en los juegos como local. No lo pienses y asegura tu lugar. Vive la experiencia de ser socio tiburón. Vibra en mi ser. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer cervicouterino con el paquete colposcópico que incluye estudio de colposcopía, Papá Nicolau y valoración médica con ginecólogo por solo 525 pesos. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer cervicouterino. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal, o llámanos al 229-980-89-13 o 14. Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. González toma la pantalla, su esposo se recarga de botones y bebidas, su hijo lo sigue con productos para el verano. ¡Están cerca! ¡Qué golazo con estos ahorros! Ven del 2 al 16 de julio a Sam's Club y aprovecha. Detergente Ariel líquido con 4 litros. Llévate 2 por 285 pesos pagando con tu membresía Benefits. Aprovecha nuestros 5 días de golazos. Consulta términos y disponibilidad en Club. Bienvenidos al crucero del conocimiento interamericano. Durante 4 semanas aprenderás inglés, francés, matemáticas, computación y ajedrez. Exploraremos lugares históricos y nos divertiremos en el cine y la alberca. Inscríbete al 932-9916 o en el Facebook Interamericano 1972. Iniciamos el 16 de julio. Interamericano. Este 2018, las fiestas de Santa Ana, la patrona de Boca, te ponen a bailar con 5 grandes conciertos. 27 de julio, el rey del baile, Nelson Cancela. 28 de julio, desde Colombia, el titán de la salsa, Alberto Barros. 29 de julio, la maravilla musical de México, Junior Clan. En la Plaza Cívica, a las 20:30 horas. Boca del Río, ciudad de todos. Con una extensa trayectoria y una labor periodística digna de admirar, Alma Guillermo Prieto, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, nos comparte sus mejores experiencias. Lola Martín del Campo nos invita a degustar las deliciosas flores comestibles que hay en nuestro país. Disfrutaremos de los sones en lengua náhuatl con el trío huasteco Son de mi Tierra. Y en la música, Balgur. Domingo 15 de julio en la Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Regresa a Fábricas de Francia, la muestra internacional de la belleza. Luce más hermosa que nunca con el consejo de nuestros expertos. Además, llévate de regalo un neceser comprando 3,800 pesos con tarjetas Fábricas de Francia o 4,100 pesos con cualquier otra forma de pago en perfumería y cosméticos. Del 2 al 15 de julio, consulta restricciones. Fábricas de Francia, qué gusto verte. Continuamos platicando esta mañana con el licenciado Ricardo Oms Quiroga sobre la situación política de México, qué le espera al país en la próxima administración, qué retos hay, qué promesas puede cumplir el presidente electo López Obrador y qué promesas no puede cumplir porque no hay presupuesto alguno para poder pagar lo que llevar a cabo esas propuestas implicaría. Algo que decía un comentarista ayer, Ricardo, es que tan solo para dar el dinero que ofreció a los becarios, que decía, queremos becarios, no sicarios, ese programita cuesta 110,000 millones de pesos y ya pusieron en un brete al nuevo secretario de Hacienda o al que va a ser nuevo secretario de Hacienda porque no hay de dónde sacarlos. Bueno, es que no es ese nada más, el problema es que es ese más los otros programas y cuando lo sumas, pues no da. No da. Esperemos que haya alguna respuesta porque el dinero no puede sacarse de la nada. Tendrá que sacarse o vía préstamos o dejando de hacer infraestructura para meterlo a gasto corriente, es gasto corriente, o subiendo los impuestos.
y cualquiera de las tres opciones es nefasta. Sí. Fíjate que a propósito de esto, de pues los proyectos y nuevos planes que tiene el próximo gobierno, se encuentran otros gastos que, como tú decías, no da el presupuesto, pero algunos tendrán que cumplir, porque de otra forma el desencanto será terrible. ¿Tú qué piensas que se podrá llevar a cabo y qué no? Hay cosas, tú sabes que en la política hay cosas de fondo y hay cosas simbólicas. Simbólicas, de forma, que son nada más de forma y que te dejan una grata sensación de que cumpliste. Entonces yo creo que él ahí sí me preocupa un poco cuáles van a ser estas promesas que de una forma populista va a tratar de sacar adelante simplemente para mantener tranquilo al gallinero, porque ya esto puede convertirse en un reclamo fuerte, ¿no? O sea, lo bueno es que para el gobierno que inicia, es que la gente no conoce mucho de la parte técnica de la gobernanza. Y esto le va a permitir moverse simplemente con las élites y negociar y sacar adelante. Y va a tener que hacer ciertos programas que no tengan gran costo, que dejen una gran impresión de bondad, de filantropía y de compromiso social. Entonces, va a requerir mucho de estas habilidades, pero además, él las tiene. Yo no dudo que tenga la creatividad para sacar nuevos programas, él y el grupo de gente que tiene alrededor en el ámbito político, no en el ámbito gobierno, pues van a sacar algunas ideas que son detonantes, que son disruptivas, como decía Ricardo Anaya, ¿no? Que era su palabra más conocida, y que puedan representar, pues apaciguar a la gente, una válvula de despresurización social. Una válvula de escape. Así es. Pues muy bien. Y el panorama en general para los próximos 6 años, en base a tu trabajo de consultor en marketing político. Mira, yo creo que en el peor escenario, lógicamente el nuevo presidente es un hombre experimentado. Y yo creo que el país va a seguir adelante. Ya se han empezado a ganar muy bien la confianza de los sectores financieros, incluso en el extranjero. Ya se va a reunir también con Trump, ¿no? O sea, se va a manejar bien. Yo creo que vienen años de estabilidad. No creo que haya sobresaltos. Como mucha gente le apostaba de que si él quedaba de presidente, habría cambios, casi una venezuelización de México. No es cierto, o sea, definitivamente ni de casualidad podríamos estar cerca de algo similar, dos países totalmente diferentes, aunque no dudo de que haya gente de la vieja guardia que están con él, que quisieran lograrlo, no van a poder. Lo único que también que si pudiéramos ganar es si realmente, y no me parecería improbable, que él sí, porque su forma de vida tan austera durante 18 años, su manejo impecable de la imagen pública como un hombre austero, un hombre que no gasta en lo superfluo, que vive pues con lo que recibe, que no le gustan los lujos. Todo esto puede ser que controle un poco la corrupción y que meta pues otros nuevos valores en el nivel de gobierno. Hay algo que me preocupa a mí y quisiera yo comentarlo contigo antes de que concluyera el programa. Mira, se habla de que van a hacer recorte de los sueldos a funcionarios de alto nivel para tener un recurso. En algunos casos se habla de que piensan recortarlos a la mitad. Los sueldos que paga el gobierno
no son tan altos como la gente lo piensa, inclusive son más bajos que los que hay en iniciativa privada. Yo veo absurdo que un presidente de la República gane 200,000 pesos mensuales cuando eso lo gana un director de una empresa mediana, ni siquiera grande. Y la responsabilidad que tiene es mucha. El que les rebajen el sueldo a estas personas para tener un supuesto ahorro va a hacer que muchos traten de emparejarse mediante la corrupción. Entonces eso es grave, pero además hay otra cosa, hay cargos que el sueldo tiene que ser proporcional a la capacidad de la persona que lo desempeña, a la relevancia del puesto, al hecho de que requiere dedicarse de tiempo completo, no puede tener un trabajo en el día y otro en la tarde o en la noche, tiene que dedicarse de tiempo completo a esto, es muy absorbente, incluso en algunas actividades, en algunos cargos, está en riesgo la vida del funcionario, porque puede afectar intereses, porque... En fin, una serie de cuestiones que no tiene caso enlistar. Pero aquí lo interesante es que si el gobierno no paga bien, pocos van a querer entrar a trabajar honradamente. Buscarán la manera, como siempre sucede, de que van a tener un sueldo simbólico, lo aceptan, pero hay una manera de nivelarse a través de cometer actos ilegales o actos de corrupción. Entonces, yo creo que es algo que tiene que pensar muy bien. Tocaste un punto ahorita muy importante, es la competitividad que debe tener el sector público frente al sector privado, a final de cuentas, para tener el talento y la experiencia y gente con conocimientos, con preparación, y no que suceda lo que vemos en el sector de la justicia, que se pierden los juicios, la autoridad pierde juicios y libera delincuentes porque hay mejores abogados. Del lado de los malos y de la gente que delinque y que paga muy buenos abogados y que son más capaces que los que tiene la autoridad. Y no solo son más capaces, sino tienen más interés porque saben que si ganan el caso tienen unos honorarios, un bono proporcional al caso que resolvieron, a la importancia del caso que resolvieron, mientras que los abogados que tiene el gobierno, pues generalmente son gente que gana muy poco, pero además siguen recibiendo lo mismo, ganen o pierdan. Yo creo que hay que cambiar el sistema de remuneración para este tipo de servidores, porque a lo mejor logra un ahorro López Obrador con su programa de austeridad y recorte de los sueldos, pero simplemente va a dejar desprotegido con un sueldo muy bajo a alguien que merece un sueldo mejor. Mira, va a terminar sucediendo, yo quiero pensar por lo que estoy viendo, que está sucediendo con varias de las promesas de campaña, que ha habido un retraimiento a cambiar la estrategia. Yo recuerdo cuando empiece la gente que va a tener que empezar a reclutar y empiecen a decirle no gracias, van a tener que empezar a buscar un modelo que pues sea compensatorio, y por un lado vamos a ver entonces otra vez que el sistema genera mentiras, ¿no? El mismo cuento, bajo sueldo, alta compensación. Sí, exactamente, un sueldo bajo y una compensación de bonificaciones por otra parte. Y también hay que tomar en cuenta que si hay un despilfarro muy grande, porque hay puestos que no ameritan y que el funcionario no es que tenga el gran salario, pero le dan un chofer, le dan coche de lujo, le dan una serie de cosas que bien se pueden ahorrar. Yo preferiría como funcionario que me paguen bien y ese dinero yo lo lleve a mi familia y les dé mejor nivel de vida, a que me estén dando teléfonos celulares y que puedo aventarme llamadas telefónicas a Siberia si fuera necesario, o a la luna, y, o sea, yo creo que va a terminar habiendo un sistema compensatorio. Yo creo que la austeridad también consiste no en bajar los sueldos, La austeridad consiste en eliminar los puestos que no son necesarios. Sí, estamos en la época de las computadoras. También estamos. Hay trabajos que puede hacer una persona o dos, y vas a una oficina y hay 20, muchos de ellos comiendo todo el día, platicando todo el día, metidos en el WhatsApp y metidos en el Facebook, porque no tienen que hacer
pero los sindicatos y los usos y costumbres lo permiten. Ahí te tocaste el punto, sindicato. Eso hay que cambiarlo. Sí, hay que cambiar eso. Conclusión, vamos a ponernos todos a trabajar y esperar que este gobierno llegue tomando Vamos decisiones. a pensar positivamente por el bien de México. Así es. Ya, en resumen. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Venir a compartir aquí pues tus experiencias, tus vivencias. Hay muchos temas que dejamos en el tintero y que yo espero que en otra ocasión podamos comentar. Claro que sí. Gracias. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos próximamente el sábado siguiente en este mismo programa de Líderes de Opinión a través de Mar FM. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto. Regresa a Liverpool la muestra internacional de la belleza. Luce más hermosa que nunca con el consejo de nuestros expertos. Además, llévate de regalo un neceser comprando 3,800 pesos con tarjetas Liverpool o 4,100 con cualquier otra forma de pago en perfumería y cosméticos. Del 2 al 15 de julio, consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Chio, Alex, la güera, Tato, amigos desde la secundaria. Íbamos en mi coche a la playa. Todo iba bien. Yo venía manejando tranquilo. Nada podía salir mal. La güera sacó su celular. Empezó a tomarnos fotos. Una selfie. Solo me distraje un segundo para esa foto. Sin querer moví un poco el volante. Fue mi culpa. Esa es la última foto que tendré de ellos. Cuando manejes, no te distraigas. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. Gobierno de la República.